Bien, entonces iniciamos con este tema de la rebelión cristera. Vamos a analizar un poco este mapa conceptual y ya de ahí vamos a ir desglosando las ideas principales. Tenemos, chicos, que la rebelión cristera data de una fecha aproximada de 1926 a 1929. Donde, bueno, vamos a empezar con lo que está de color morado para que me vayan siguiendo en este esquema. Tenemos que comenzó en un periodo de 1900, bueno, durante el periodo que estuvo al mando Plutarco Elías Calles, de 1924 a 1928. Aspectos principales de esto que aconteció fue la promulgación de la Constitución de 1917 y por la política de intolerancia religiosa. Entonces, hubo una rebelión, vamos ahora en la parte azul, hubo una rebelión que fue promovida por la Iglesia en oposición al artículo 3º, al artículo 5º, al artículo 27 y al artículo 130. En oposición quiere decir que estaban en contra de. En el artículo 3º, ¿quién me recuerda a qué se refiere este artículo? ¿De qué nos habla a grandes rasgos el artículo 3º? Que todos tenemos derecho a qué. La educación. Así es. Todos tenemos derecho a recibir una educación. Todas las personas. Entonces, a eso es a lo que se refiere cuando estaban en oposición a ello. Ahí decían que no todas las personas tenían el derecho a recibir a ser educados o alfabetizados. Ahora, también tenían una oposición y estaban en contra del artículo 5º, donde el artículo 5º nos dice que a ninguna persona se le puede prohibir a que se dedique a una profesión, a alguna industria, algún comercio o algún trabajo. Todos tenemos el derecho de ejercer un trabajo. Un trabajo que, bueno, pues que sea lícito, que no sea inmoral o ilegal. A eso es a lo que se refiere el artículo 5 y que era también donde ellos estaban en desacuerdo de que esto sucediera. En el caso del artículo 27, nos dice que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden solamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo así lo que es la propiedad privada. De igual forma, tenían ellos mostraban una oposición ante este artículo y que esto es lo que nos describe a grandes rasgos. En el caso del artículo 130, nos habla sobre el principio histórico de cuando hay una separación del Estado y de las iglesias, que orienta las normas contenidas en este artículo. Indica que las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no tendrán el derecho a ser votados. A eso es a lo que se refiere el artículo 130. Entonces, la rebelión cristera precisamente pues estuvo en contra de estos artículos principalmente. Hablaba de una relación entre la iglesia y el gobierno de Plutarco Elías Calles, dando así, dando espacio a lo que es el antagonismo. El antagonismo pues hace referencia a precisamente a esta oposición que tenían, en este periodo. Hubieron también, por supuesto, enfrentamientos. A ver, permítanme un momento, chicos, por favor. Maestra, ¿puedo ir al baño? Sí.
Gracias. Que me comentan que no los he ingresado, pero no me aparece ya nadie en la sala. Bueno, vamos a continuar a ver en lo que vemos qué pasó con sus compañeros. Entonces, bueno, pues esa es la situación de que hubieron fueron estas oposiciones precisamente para, estaban en contra de estos artículos que les comentaba. Entonces, una de las causas también de las causas principales de esta rebelión cristera fueron principalmente causas de interés o de carácter político y económico. Hubo también una expulsión de jerarquías y adoctrinamiento de jóvenes. Ahora, parte de estas consecuencias de toda esta rebelión que tuvieron, tenemos, tenemos como consecuencias lo que habla del clero y el gobierno. Aquí nos indica que hay un desgaste de los campesinos y hay sobre todo, bueno, en el caso del clero, desgaste de campesinos y, bueno, por un contingente de 12,000 a 20,000 hombres de esos campesinos. Y hubo una estimación de que 250,000 personas murieron a causa de esto. En el caso de las consecuencias de gobierno, pues hubieron gastos de la hacienda pública, que de ahí bueno, conlleva lo que es el contingente de los 12,000 a 20,000 hombres y como consecuencia también de esto, la estimación de que 250,000 personas murieron en este periodo. Ahora, en cuestión de antecedentes, hemos de recordar que la Constitución de 1917 retomó ideas anticlericales de los liberales del siglo XIX. Aquí tenemos también que el enfrentamiento existente entre la Central Sindical Oficialista, de sus siglas CROM, que significa Confederación Regional de Obreros Mexicanos, y los demás sindicatos, que eran los independientes de izquierda, conocidos como los rojos, y los católicos. La CROM, que dijimos que es Confederación Regional de Obreros Mexicanos, para debilitar a sus antagonistas, fundó una iglesia cismática con un papa mexicano. Causas de ello es el descontento por la explotación de yacimientos petroleros por campañas de Estados Unidos. Rendían honor al Papa, que era un soberano extranjero, bueno, en la Iglesia Católica, y hubo un surgimiento de un movimiento nacionalista. Ahora, dentro de estas fechas importantes de este periodo es en 1925, el gobernador José María Elizalde mandó a reprimir a los católicos que defendieron el templo de San Marcos, el cual pretendía ser tomado por miembros de esta cismática iglesia ligado a la CROM. Otra fecha importante fue el 1 de noviembre de 1926, que fue el primer movimiento armado. El 14 de julio de 1926, cuando se promulga la ley de calles, o de Plutarco Elías Calles, para que lo entendamos. Y el 31 de julio de 1926, la ley de calles entra en vigor en todo el país. Y en enero de 1927 está ya lo que es la Revolución Cristera. Ya después, igual durante el año de 1927, el gobierno recurre a los agraristas y así los involucra en ocasiones en contra de su voluntad. Es decir, eran obligados a realizar ciertas acciones. Ahora, en el caso de tenemos aquí una comparación de lo que es las acciones que tomó la iglesia y el gobierno. En el caso de la iglesia, ¿qué acciones tomaron? Cerraron los templos y suspendieron los cultos.
comenzaron un boicot económico en contra del gobierno, hubieron manifestaciones pacíficas y también surgimientos de levantamientos armados en todo el país a cargo del general Gorostieta. Ahora, acciones que tomó entonces el gobierno fue que también cerró las puertas de las iglesias e inventarió lo que contenían las mismas. Todo lo sometieron a un inventario de todo lo que tenían las iglesias. Inventario es ir registrando todos los elementos que tiene un lugar y a ir haciendo un registro y pues ya nadie, en su defecto ya nadie podría hacer uso de esos materiales porque bueno, estaríamos hablando que al hacer inventario pues estamos dando a entender que es propiedad de alguien y sobre todo en este caso que fue el gobierno quien así lo quiso. El gobierno también rechazó la petición de reforma de la Constitución, emprendió después una persecución religiosa que acabó casi con todas las iglesias. Después el ejército presionó ejecutando prisioneros, matando también civiles y destruyendo poblados y, no se alcanza a ver bien aquí, ¿verdad? Y arruinando, a ver, permítanme un momento, que no veíamos la parte de abajo. Bueno, no se nos alcanza a ver aquí el texto, pero sí hubieron varias consecuencias a raíz de estos movimientos. Pues como sabemos, pues al ver aquí que hubieron persecuciones, que estuvieron ejecutando prisioneros, matando civiles, pues sí fue una época muy difícil. Dentro de estas cifras se habla de un total de, bueno, son cantidades aproximadas también, de 250,000 muertos, entre ellos eran civiles y militares, a los que habría que agregar todos los gastos del ejército y las consecuencias económicas que hubo en esta crisis, durante este tiempo de crisis. ¿Cómo afecta al campo toda esta situación? La guerra, al afectar el centro agrícola de México, hace sentir sus consecuencias y poco a poco todas las actividades del campo y de las pequeñas ciudades se fueron paralizando, mientras la inmigración a Estados Unidos mientras sucedió la inmigración a Estados Unidos, se adquirieron enormes proporciones, convirtiéndose en un serio problema. Ahora, ya después de que pasó todo esto, ¿qué acciones son las que se tomaron en cuenta? Para ir saliendo de esta situación difícil de todas las afectaciones que tuvo el campo, Lázaro Cárdenas suspende en el año de 1938 la aplicación de la ley anticlerical y también a su vez hizo extensivo el perdón a toda la República. Y también hizo una extensión, bueno, y así logró también que los mexicanos vivieran en paz y armonía como debería de ser, ¿no? Ahora, recordemos aquí que hablaba sobre una ley anticlerical. Esta ley anticlerical se refiere a que es un movimiento histórico en contra del clericalismo. ¿Qué quiere decir esto? A la influencia de las instituciones religiosas en asuntos políticos o en la sociedad, ya sea esto real o una presunción. Entonces, a eso es a lo que se refiere. Aplicar una ley anticlerical donde ya la iglesia ya no interfiera en diversos asuntos. Ya debe de ser muy independiente. Y de hecho, de eso también marca en el artículo 3 cuando hablábamos de que todos tenemos derecho a una educación, a recibir una educación laica, gratuita y obligatoria. Recordemos que les había indicado que laica se refiere precisamente a que tú vas a recibir una educación como lo estás haciendo ahorita, pero no se te va a exigir, no se te va a fomentar
una creencia religiosa, porque cada quien tiene derecho a creer en lo que considera, según sus costumbres, según sus tradiciones. Y a su vez también con esto, pues se da paso a que ya la iglesia ya no tenía tanta influencia también en la educación. De igual forma, aquí, bueno, a lo que yo les interesaba también que en cuestiones políticas también ya no se involucraran tanto las iglesias, por eso fue que hubo la creación de la creación y la aplicación de esta ley anticlerical. Ahora, en 1936, el presidente general Lázaro Cárdenas prometió que su gobierno ya no cometería con las iglesias los errores de sus predecesores y así ordenó devolver los templos y permitir el regreso de los sacerdotes. Entonces, como dirían por ahí, pues la iglesia a dedicarse a sus asuntos y ellos como políticos a lo suyo, y ya no era de que uno estuviera inmiscuyendo en asuntos de los otros. Ahora, afecciones agrícolas del periodo de 1926 a 1929. En el año de 1924 se establece la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios. En Maestra, 1926, manden. perdóneme por interrumpirla. Es que si le quería pedir permiso, es Ajá. que tengo mi cita en el dentista a las 10. No sé si me deje salir de su clase. Ah, ok. Sí, está bien, Dani. De todas maneras voy a subir los videos en un momento para que rescaten esta información. Y sin ningún Muchas problema, gracias. Dani. Sí, gracias. Gracias. Bueno, entonces continuamos. En el año de 1926, una de las afecciones agrícolas también es el Banco Nacional de Crédito Agrícola. Surgen sociedades locales y regionales de créditos agrícolas. En 1929 hay una depresión económica en Estados Unidos por todos estos movimientos que surgieron. Ahora, en 1927 se forman las primeras guerrillas que fueron integradas principalmente por campesinos y descuidando así los campos. Principalmente esto acontece en los estados de Jalisco, de Zacatecas, de Guanajuato y Michoacán. En Aguascalientes, al terminar la lucha, los templos fueron devueltos y el culto fue Maestra, reanudado. se escucha muy bajo. A ver, ¿así ya me escuchan? Ya, maestra. Ok. Bueno, les comentaba que en Aguascalientes, al terminar la lucha, los templos fueron devueltos, perdón, y el culto fue reanudado. Ya era lo que les comentaba, que ya cada elemento tenía sus propias ocupaciones. La iglesia ya se dedicó a sus asuntos, los políticos a lo suyo, y ya no interferían uno en otro. Se clausura también después el seminario y a finales de 1935 solo estaban autorizados para ejercer en todo el estado solamente 6 sacerdotes. Maestra, otra vez se escucha muy bajo. A ver, ¿así ya me escuchan? ¿Todos Sí, tienen el maestra. mismo problema o nada más eres tú, Saúl? No, yo también la escuchaba muy bajito. Yo la escucho bien. Ok, bueno, voy a Le seguir. escucho ¿Qué dijo la maestra? Si me siguen escuchando bajito, ya nada más me indican otra vez, por favor. Bueno, teníamos que también la iglesia mantenía actividades de manera clandestina. Y bueno, clandestino, pues sabemos que eran actividades que no estaban autorizadas en realizarse. Y también los enfrentamientos con las fuerzas federales no se detenían. Ahora, en el campo la situación era todavía más difícil, pues el reparto de tierras ya había dividido a las personas católicas. Y en agosto de 1935, José Velasco y Plácido Nieto fueron asesinados en pleno centro de la ciudad. Y para 1936,
pues ya el movimiento cristeros había sido eliminado en este estado de Aguascalientes. También tenemos que de 1921 a 1930 existe... Maestra, ya se escucha muy bajo. A ver, ¿así ya me escucha? Se sigue escuchando muy bajo. ¿Así ya? Maestra, yo lo escucho muy fuerte. Me escuchan muy fuerte. A ver, entonces vayan checando si no Muy bajo. los que me escuchan, bueno, es que no sé ahí cómo tengan el volumen de sus dispositivos, chicos. El Dice volumen Julio que de me... la llamada, que es como llamada de Zoom. No, me refiero si tienen el volumen alto o bajo. Julio, me comentas que tú me escuchas muy fuerte, ¿no? Ajá. Entonces los demás chicos hay que checar nada más esa cuestión. Maestra, mi Tengo volumen el está muy volumen. alto. Ya lo escucho bien. ¿Qué hago aquí? A ver, díganme, porque unos me escuchan fuerte, otros bajito. Yo me escucho normal. Yo la escucho bien, maestra. Sí, no tengo otra forma, chicos, Yo también la del escucho bien. volumen. Entonces hay que checar si a lo mejor sean los dispositivos, chicos, que a lo mejor por ahí ya tengan alguna situación. Bueno, vamos a continuar, si no se nos va a terminar el tiempo. De igual forma, en Aguascalientes, de 1921 Yo a la escucho normal. 1930, existió un incremento de la población residente nacida en otros estados. Y por otra parte, se intensifica la población de tierras y los flujos migratorios provenientes de todos los altos de Jalisco a raíz de esta guerra cristera. Entre el año de 1940 y 1950, la emigración de la población local se dirige hacia los centros industriales y los Estados Unidos. Y ya entre los años de 1940 a 1993, Aguascalientes vivió un profundo proceso de urbanización. Quiere decir que se fue habitando más y más. Entonces, este proceso de urbanización invirtió los porcentajes de población urbana y rural, porque en estos años el porcentaje de la población de Aguascalientes que habitaba en el campo descendió, o quiere decir que disminuyó del 42.60% a solo el 15%. Imagínense cuánto fue esa disminución. Ahora, en el caso de su periodo comprendido de Lázaro Cárdenas, de 1935 a 1940, dentro del desarrollo social se dio protección a los campesinos a través de una reforma agraria, bajo el concepto de propiedad ejidal, y se realizó así el más grande reparto de las tierras y el otorgamiento de créditos al campo. Y se da apoyo al concepto de ejido y trabajo colectivo en el campo. Se da apoyo al concepto, bueno, de ejidal, y en 1938 se creó la Confederación Nacional Campesina. Dentro del desarrollo económico se impulsa la construcción de presas y canales de riego agrícola, terminando 12 de ellas y dejando 3 en construcción, porque bueno, en 5 años pues fue poco tiempo para realizar todas estas actividades. Ahora, también hubo un apoyo a la construcción de carreteras pavimentadas, y en 1938 se funda Petróleos Mexicanos. En conclusión de todo esto, tenemos que se parte del descontento por explotación de todos estos yacimientos petroleros por parte de compañías extranjeras, así como del nacionalismo, la guerra y los boicots que habíamos comentado que había de la iglesia contra el gobierno. Que recordamos que iglesia cerró sus puertas, gobierno también mandó a cerrar las de iglesias, y bueno, ahí andaban con todos estos problemas. Y con todo esto, pues también se da paso a
a la afectación del campo mexicano. Mencionamos también que se da paso a la emigración del país vecino, que es Estados Unidos. Hay creación de leyes, de bancos y sociedades en apoyo, con apoyo agrícola en el gobierno de Lázaro Cárdenas y especialmente mediante la reforma agraria se impulsan las actividades del campo, mejorando así las comunicaciones y la infraestructura mediante la construcción de carreteras y habíamos mencionado también que al final se creó la empresa de petróleos mexicanos. Ahora, bueno, chicos, si ya, bueno, de la explicación es eso básicamente de manera general. Ahora, me van a apoyar copiando estas 3 preguntas. Les voy a poner un video para complementar esta información que les acabo bueno, que se les acaba de explicar. Cuando ustedes terminen de escribir esas preguntas, me indican para colocar el video desde el inicio, por favor. Bien, ¿ya terminamos? No, maestra. La rebelión cristera. En la Constitución de 1917 se limitó la influencia de la Iglesia y la intervención de sus miembros en los asuntos públicos. En 1926, el presidente Calles expidió una ley que prohibía el culto externo, como procesiones y ofrendas, y oficiar a sacerdotes extranjeros, algunos de los cuales fueron expulsados. Se limitaba el número de sacerdotes y clausuraba las escuelas católicas. En respuesta, las autoridades de la Iglesia Católica suspendieron las actividades religiosas en todos sus recintos y sus feligreses realizaron numerosas protestas contra la acción del gobierno, llegando incluso a las agresiones. El conflicto creció y se convirtió en una rebelión armada, conocida como Guerra Cristera, que se extendió por varios estados del centro occidente: Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Colima, Nayarit, Zacatecas y Aguascalientes. Soldados y rebeldes murieron en los campos de batalla. A mediados de 1929, un acuerdo puso fin a este sangriento enfrentamiento. La Iglesia Católica acordó no participar en la vida política del país y reconoció la autoridad del gobierno federal. A su vez, este se comprometió a devolver los templos ocupados y permitir la reanudación de los cultos. Un dato interesante. En agosto de 1926, el presidente Plutarco Elías Calles manifestó su punto de vista a la prensa sobre el problema con la Iglesia, que se había iniciado unas semanas antes.
Y si apoyándose en hechos falsos, los obispos y arzobispos que firman la carta pastoral dicen que no pueden tolerar vejaciones a los principios relativos de la Constitución de la Iglesia, no vemos por qué puedan extrañarse, en buena lógica, que nos suceda lo mismo a nosotros al no estar dispuestos a tolerar vejaciones a los principios relativos de la Constitución de la República. Vejación: acción de maltratar, humillar y ofender a una persona o institución. Bien. Ahora sí pasamos a las preguntas, chicos. Dice la primera, ¿qué presidente expidió una ley que prohibió el culto externo y clausuraba escuelas católicas? El presidente Calles. Calles. Muy bien. La siguiente, ¿cómo se llamó la rebelión armada que se oponía a dicha ley? Guerra Cristera. Guerra Cristera. La rebelión Guerra cristera. cristera o rebelión cristera. Muy bien. Rebelión Cristera. Y finalmente, ¿a qué acuerdo llegó la Iglesia y el gobierno para poner fin al sangriento enfrentamiento? La Iglesia Católica acordó no participar en la vida política del país y reconoció la autoridad del gobierno federal. A su vez, este se comprometió a devolver los templos ocupados y permitir la reanudación de los cultos. Muy bien, excelente respuesta. ¿Alguien tiene algo más o tienen muy parecido a lo de su compañera? La misma. Es la misma, ¿verdad? La misma.